viene la caída. Nos lo están mostrando todas las señales. Estados Unidos está ahorita en una situación no tan favorable. Una economía que vive de la deuda. Estamos hablando de más de 38 billones de dólares en deuda. Se intenta tener un control geopolítico. Entonces utilizamos los aranceles como un arma. Ese truquito ya ahora en este momento no funciona porque el nivel de endeudamiento es exagerado. Hay tensiones, hay polarización, hay inconformismo, alza de impuestos, la gente está cerrando muchos de sus negocios, se están yendo del país. Lo que está pasando viene desde la pandemia y nos está afectando a todos, económicamente. Me está impactando lo que está sucediendo en Colombia. Los grandes empresarios ya están pensando en mandar a blindar los carros, tratar de salir menos por carretera y no hay una claridad, no hay un norte de parte del Estado. Eso afecta la reputación del país. Todos estos países han vivido de la deuda. Entonces ahora viene un reinicio. Aquí va a pasar algo interesante. Va a haber una redistribución de la riqueza. Yo como inversionista lo veo como una gran oportunidad. ¿Quién es el rey? El que tiene la liquidez. Todos esos grandes millonarios están en liquidez. Todos. ¿Y por qué crees? El que tiene liquidez tiene el sartén por el mango. Va a ser la persona que se va a poder aprovechar de esta gran oportunidad. ¿Qué mejor inversión que esta? Para el episodio de hoy del podcast Creando Capital con el economista youtuber, nos encontramos nuevamente en Bogotá, Colombia, con un invitado que es colega, amigo también. Nos visita en directo desde Valledupar, la capital del vallenato. Está aquí para compartir con nosotros. Vamos a estar hablando sobre la economía, inversiones, lo que estamos viendo y lo que viene hacia adelante y qué podemos hacer desde el punto de vista financiero. Él es Fito Cotes, mentor financiero, empresario, inversionista con décadas de experiencia en todo este mundo. Así que Fito, muchas gracias por estar aquí. Hombre, Gabriel, gracias por la invitación. Nuevamente aquí físicamente porque virtualmente nos vemos bastante. Y bueno, aquí en Bogotá acompañándote en estos podcasts. No, buenísimo. Bueno, vienen temas muy interesantes, de verdad, amigo. Hace tiempo no nos veíamos en persona. Creo que hacía falta hacer esta conversación después de tantos encuentros virtuales. Así que por primera vez en YouTube va a ser presencial. Sí. Listo. Entonces, bueno, a mí me gusta comenzar siempre por un poco el diagnóstico de la situación económica a nivel global, vamos a decir así, que uno ve mucha inestabilidad actualmente con Donald Trump, que está como removiendo todo, y en ese sentido de repente los medios dicen una cosa, nuestros políticos dicen otra cosa. En términos generales, ¿hacia dónde tú ves que se está dirigiendo la economía? Lo que yo logro observar, digamos que Estados Unidos está ahorita en una situación, pensaría yo, no tan favorable. ¿Por qué? Estamos hablando que está endeudado más del 125% de su Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de más de 38 billones de dólares en deuda. Vemos que en interés está pagando al año aproximadamente $1 billón. Entonces, una economía donde no vive de la producción ni de los impuestos, una economía americana que no vive de lo que le cobran los impuestos a los ciudadanos, ni de la producción de sus empresarios, sino que vive de la deuda, pues ahí vemos que ahí hay un problema estructural. En el caso de Colombia es algo parecido. Colombia actualmente está en un endeudamiento de un 60% de su Producto Interno Bruto. Estamos hablando de unos 245 millones de dólares. Y también vemos una situación similar. El gobierno colombiano en la actualidad se endeudó de una manera exagerada para poder cubrir su gasto público. Algo similar. De pronto Estados Unidos un poco más grande. Entonces, aquí el panorama, lo que veo es que hay tensiones, precisamente por lo que dice Rey Dalio, de que cuando ya tú estás al final de un ciclo de deuda largo, que es aproximadamente entre 50 y 75 años, y es lo que estamos viviendo ahorita, un ciclo de deuda que está culminando, un ciclo de deuda largo. O sea, todos estos países, lo que está sucediendo es que han vivido de la deuda. Y ahí están en un momento de tensiones geopolíticas, polarización, hay inconformismo, alza de impuestos, y vemos una gran dificultad para poder ponernos de acuerdo.
en lo que tiene que ver con lo económico también. En pandemia, que fue el ciclo de deuda corto de 5 años, como lo dice Dalio, que tú sigues mucho y yo también, entonces ahí vemos el panorama. El ciclo de deuda corto ya terminó, donde hubo una pandemia, ¿verdad?, que nos tocó endeudarnos. Sí. Eso no tocó hacerlo, claro. Todos los países le tocó hacerlo. Luego vino, por ese endeudamiento, una alta inflación. Colombia llegó a tener inflaciones del 13%, un poco más del 13%. Los bancos centrales, ¿qué empezaron a hacer? A subir las tasas de interés para poder controlar esa inflación. Al subir el endeudamiento, ¿qué pasa? Empieza a haber problemas en las inversiones. ¿Por qué? Porque se encarecen. Entonces, lo mismo en Estados Unidos, pasó exactamente lo mismo. Allá lo vimos inclusive peor. Eso una vez estuvimos en pandemia, hicimos un video y hablábamos del helicóptero de plata. O sea, allá incluso le llegó dinero a cada ciudadano. Hubo una alta liquidez. Y esa alta liquidez se fue mucho se fue mucho para el sector financiero. Y vimos también un alto crecimiento en lo que tiene que ver con las tasas de interés. En Estados Unidos aproximadamente un 5%, que es alto. Entonces, yo lo que veo es un panorama, Gabriel, complejo. O sea, que hay una mezcla de muchas cosas, ¿verdad? En lo político, en lo económico, y también veo unas posiciones muy radicales. Por ejemplo, lo que está pasando con nuestro presidente, que lo han venido sancionando de manera personal también, ya está incluido en la lista Clinton. Eso afecta la reputación del país, porque ¿quiénes están en esa lista? Ya, personas no gratas, ¿no? Incluso lo ha tildado de narco. Y también vemos que se intenta tener un control geopolítico. Entonces, utilizamos los aranceles como un arma política. Te subo los aranceles si no obedeces. Entonces ahí veo una mezcla, no sé cómo lo ves tú, que yo como inversionista lo veo como una gran oportunidad. Así de sencillo. Entonces es una fórmula. Si suben las tasas de interés de los bancos, se desmotiva un poco la compra de esos inmuebles y empieza a llenarse de inventario, y es posible que tiendan a bajar, ¿verdad? Que tiendan a bajar. Pero ahorita lo que estamos observando es una mezcla de cosas, Gabriel. Ya no lo vemos como tan claro. Y yo veo que estamos sobreendeudados. Entonces, esto viene desde la pandemia, pero ya ha llegado a unos puntos de endeudamiento, tanto de los hogares como de las empresas, como del Estado, unos niveles demasiado altos. Y aquí pensaría yo que el que tiene liquidez o el que tiene el cash va a ser, y el que está educado financieramente, va a ser la persona que se va a poder aprovechar de esta gran oportunidad. Y las oportunidades no solo las pueden aprovechar quienes tienen capital disponible, sino también quienes ya tienen activos, especialmente activos inmobiliarios. Si ya tienes una propiedad o estás evaluando invertir en una, vale la pena conocer alternativas que puedan ayudarte a generar mayores ingresos y reducir costos operativos. Y aquí entra nuestro patrocinador del episodio de hoy, Renta Diario, una plataforma de rentas cortas que está creciendo fuerte en el mercado latinoamericano. Renta Diario permite a propietarios publicar sus propiedades con condiciones más competitivas que otras plataformas, cobrando solo un 10% de comisión cuando la reserva está confirmada y desembolsando el dinero un día después del check-in del viajero. Además, incluye protección contra daños en la propiedad y está diseñada con un enfoque claro en seguridad y confianza tanto para el propietario como para el huésped. Está disponible en la App Store para iPhone y en la Play Store para Android. Puedes descargarla escaneando el código QR en pantalla o ingresando al enlace que te deje en la descripción. Ahora continuemos en la conversación. Y el que está educado financieramente va a ser la persona que se va a poder aprovechar
de esta gran oportunidad. Pero todo eso que tú mencionas también se ve en otras regiones del mundo, ¿no? De verdad, en Estados Unidos, eso como algo, por lo menos en Occidente, me imagino que China y demás será un poco otro mundo, pero en Europa, un poco la misma situación que tú vienes comentando, ¿no? Como el tema del ciclo, se habla incluso de problemas de deuda fuertes, ya no en los mismos países que se veía antes, que eran, ¿no?, los PICS, cuando fue aquella crisis de la eurozona, ¿verdad? Portugal, Italia, Grecia, España, ¿no? Pero ahora son otros países, parece que ahora a España le va supuestamente bien y demás. Pero sí vemos eso, las tasas de interés se comportaron un poco, eso fue algo como que, vamos a decir, globalizado el ciclo de las tasas de interés. Claro, unos países empezaron a subir antes que otros países empezaron a bajar antes que otros, pero más o menos hemos visto lo mismo. Ahora, claro, la Reserva Federal bajando un poco las tasas de interés, igualmente en Europa, América Latina y demás. Pero sí se ve como reflejo de lo que dice Rey Dalio. Yo creo que ahí está un poco la clave de la situación que estamos viendo, porque él habla que cuando son momentos de cambio de orden mundial, se ve bastante el tema de la polarización política internamente, como dice aquí en Colombia se ve, en Europa se ve también fuertemente, en Estados Unidos ni se diga. Luego ya, claro, la lucha geopolítica que se da y los problemas ya de tipo del cambio, la lucha del dólar versus otras monedas, el tema de la deuda. Y el tema del manejo fiscal de cada Claro. país también, cómo están manejando las finanzas o la economía de cada país. Digamos que esos son como los tres componentes importantes. Cómo está manejando la economía, cómo se está viendo la polarización o el tema de crisis interna, y también lo que es la parte de la geopolítica. Sí. Digamos que son como tres elementos que hay que tener muy atentos. ¿Cómo está Colombia frente a la polarización? Claro. ¿Cómo está Estados Unidos frente a la polarización? ¿Cómo están manejando los gobiernos locales y de Estados Unidos sus recursos? ¿Cómo lo están administrando? ¿Lo están haciendo bien? ¿Lo están haciendo mal? ¿Qué está pasando con ellos? Exacto, yo creo que ahí cada quien debe en su país ir analizando de cómo está el panorama. Exactamente, porque al final todo eso es como reflejo de lo mismo, ¿no? Que es interesante que se dé de forma, entre comillas, global, tantos fenómenos similares, ¿no? Esto, ¿no? Que la izquierda y la derecha, Pero yo creo que es provocado, y tú lo sabes que es así, claro, son provocados, son intencionales, ¿sí? Para poder tener control. Y eso es lo que logramos observar, Gabriel. Y justo te iba a preguntar sobre ese tema, ¿no? Del control y demás, porque claro, hablamos de la deuda como un problema. Yo en estos podcasts he entrevistado a varios expertos y cada uno como que tiene su visión de cuál es el principal problema, ¿no? Algunos mencionan el de la deuda, que lo mencionamos aquí, otros hablan el tema de eso del cada vez mayor control por parte de los estados, ¿verdad? Que nos manipulan, como dices, de repente esa polarización para tener cada vez más control. Otros hablan de control de las grandes corporaciones sobre las economías, que entonces eso pone en peligro de repente la democracia. ¿Cuáles dirías tú que son como los principales problemas que estás viendo actualmente? Por lo menos una de las cosas que yo logro observar, y es un planteamiento, digamos, o un concepto muy personal, cómo el líder administra los recursos del país, o sea, cuál es el foco que le da. Entonces nosotros vemos en Colombia que hubo un cambio, ¿verdad? Estábamos, digamos, entre comillas, en un gobierno de derecha, enfocado más hacia libre mercado, hacia el enfoque a la producción de los empresarios, cuidar un poco la seguridad, y dimos un giro hacia la izquierda donde hay un poco de desinterés de incentivar al empresario, ¿verdad? Y también un descuido en la seguridad y el riesgo país, que para nadie es un secreto que la seguridad es clave para el desarrollo económico. Y para mí yo pienso que en lo que estamos viviendo nosotros, el pilar importante es la seguridad de los bienes, de las empresas, y no solamente la seguridad personal, sino la seguridad jurídica también. Entonces vemos un poco también que ha cambiado eso en nuestro país, que cambian las reglas del juego, tanto en la parte tributaria como incluso en la manera de proceder, porque solamente por un capricho suspenden exportaciones de carbón a Israel,
suspenden, por ejemplo, en mi tierra, que digamos que hay una mina de carbón a cielo abierto, empiezan a tener restricciones para el buen desempeño y desarrollo, viendo que es lo que nuestra región, lo que es Cesar y Guajira, hay 2 minas de cielo abierto, lo que es Drummond y lo que es Cerrejón, son digamos que lo que más genera ingresos hacia esos departamentos, y vemos con este gobierno que ha habido una dificultad en eso. Entonces yo te diría que seguridad personal y empresarial, seguridad jurídica, y también la forma de cómo priorizan los recursos del Estado, o sea, hacia dónde los enfocan. Vemos que en la actualidad hay un derroche, una corrupción, no hay un enfoque hacia el desarrollo empresarial, y eso que ocasiona una mayor dependencia al Estado, ¿verdad? Y un desinterés del inversionista, y también un abandono de su proyecto empresarial. Y es lo que estamos viendo, la gente está cerrando muchos de sus negocios, se están yendo del país. Ya en Colombia estamos hablando de 1.3 millones de personas se fugan talentos. Y también hay pensaría yo, que es lo que siento, y con todo el ejercicio que yo hago con alumnos y con clientes, es que está todo el mundo como en una expectativa de vamos a esperar si cambia este gobierno, porque vemos que no hay una política clara frente a la inversión. Entonces, en un momento dado te pueden cambiar las reglas en retenciones. Fíjate que crearon lo de Breve acá en Colombia, no sé si estás enterado, que es un sistema de pago automático, igual parecido al de Brasil. Y ya quieren colocarle un impuesto del 15 por 1000. Wow, ok. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿a qué estamos jugando? Sí, sí. No hay una claridad, no hay un norte de parte del Estado y de parte del gobierno nacional frente a lo que digamos, un empresario requiere o necesita. No hay un ambiente. Uno como empresario muchas veces, o como inversionista, no quiere que le den nada, pero sí las condiciones. Claro. Entonces, por ejemplo, yo que estoy en el sector hotelero, Gabriel, una cantidad de paros que afectan el turismo. Si una región empieza a haber violencia y empieza a haber bombas, y empieza a haber una situación compleja de orden público, pues lo más probable es que un turista no vaya a esa zona, y eso va a afectar la economía de esa zona. Entonces, es lo que yo estoy logrando ver. Entonces, yo te diría que para mí la seguridad es un pilar importante. Lo segundo, no solamente la seguridad física y de la infraestructura. Cuando te digo la física, es la personal. Aquí los grandes empresarios ya estamos hablando que están pensando en mandar a blindar los carros, en tratar de salir menos por carretera y utilizar más aviones. ¿Sí ves? Y eso afecta los negocios, afecta las inversiones. La seguridad jurídica es que si yo voy a colocar un capital, no me vayan a cambiar las reglas del juego rápido. Y también las decisiones del líder como tal, en este caso el presidente de la República, las decisiones que él toma frente a los impuestos y frente al dinero del Estado, que no están favoreciendo para el desarrollo económico y para el crecimiento del país. Y si ampliamos un poquito la visión, me llama la atención que, tú estás dando el panorama, y yo digo, bueno, pero el tema de la previsibilidad en términos de inversiones y demás, por ejemplo, con el tema de la guerra comercial. Yo sé que en el mundo entero está todo el mundo, los empresarios un poco viendo qué va a pasar, si invierten, si no invierten, precisamente por las medidas que van cambiando continuamente. No sé si de repente, claro, Trump se le ocurre hacer algo y todo el mundo en Estados Unidos, como en otros países también, dicen, bueno, mejor espero, y hay muchos de repente que no están contratando personas porque prefieren esperar a ver qué, porque claro, un arancel de 100% sobre una importación ya te cambia completamente el panorama, ¿no? Y desde el punto de vista de el manejo del
de los recursos del Estado también, el tema de la deuda que estábamos mencionando antes. Ahora uno ve que como hay tantos miedos de guerra, de repente en Europa, tienen problemas de deuda, pero están dedicando cada vez más parte del presupuesto a gasto militar. Sí. Por ejemplo, no, que Rusia que nos va a invadir, que no sé qué, entonces invierten mucho ahí y como desvían recursos. Uno está viendo como que son tiempos bastante complejos. Y no sabe uno a dónde colocar los huevos. Exactamente. Está bien complicado. E incluso desde el punto de vista de la seguridad, uno ve que en Estados Unidos, en Europa también, que dicen hay ciertas ciudades por el tema de la inmigración y tal, sí, que eso causa problemas desde el punto de vista de la seguridad también. Como que en muchos países, incluso países, digamos, más, entre comillas, avanzados o desarrollados, uno está viendo cosas que antes uno estaba, entre comillas, más acostumbrado en estos países de este lado, que es interesante. Se ha expandido más. Exactamente. Yo pienso que también es por la migración, Gabriel. No solamente la migración de estos países latinoamericanos, sino también por la de Medio Oriente, que es inclusive mucho más violenta. Y nosotros lo sabemos, sí, la expansión de esos grupos extremistas. Y también afectan, que vemos que incluso en Colombia ya estamos teniendo presencia de ese tipo de grupos. Entonces lo que tú dices es cierto. Antes para allá era más cerca, pero ya ahora a ellos la migración masiva, incluso ilegal, que ha sido la política de Donald Trump, de corregir esa parte. Entonces yo pensaría que sí hay una oportunidad. Lo que hay es que saber jugar. Claro. Por ejemplo, te lo voy a poner como lo hice yo. Cuando vimos unas tasas de interés altas, nos fuimos para renta fija. Yeah. Aquí estamos hablando de que cuentas de ahorro de alto rendimiento estaban pagando entre el 13 y el 15% efectivo anual. Y yo la aproveché, claro, y mi círculo cercano. Entonces, ahora vemos que en Estados Unidos están bajando las tasas de interés y Colombia las ha mantenido al 9.25. Entonces vemos que están migrando capital, claro, hacia Colombia, y entonces vemos que en Colombia está bajando el dólar. Ajá. Pero entonces fíjate que todo esto se vuelve beneficioso porque al atraer capital, ¿verdad? Por el beneficio del rendimiento, logra que Colombia tenga, digamos, haya más dólares, y al haber más dólares, pues baja un poco, y estamos que el dólar está entre 3.800 y 3.900 pesos, y tuvimos un dólar casi a 5.000. Entonces lo que tú me estás diciendo, cómo aprovechar todos estos beneficios viendo la situación de los demás países. Entonces en bienes raíces exactamente igual. O sea, lo estoy hablando con la renta fija, ¿verdad? En los últimos meses hemos estado trabajando en un proyecto inmobiliario turístico en República Dominicana enfocado en una de las zonas con mayor crecimiento de demanda, el turismo experiencial y de naturaleza. Estoy muy emocionado por presentarte por fin Kaya Glamping, un proyecto pensado para inversionistas que buscan diversificar, aprovechar las nuevas tendencias turísticas de mayor rentabilidad y generar ingresos en dólares con una operación profesional detrás. Preparamos una presentación completa donde explicamos el proyecto en detalle, el concepto, la ubicación, el modelo de ingresos, los escenarios, para qué tipo de inversionistas tiene sentido y para quién no. Si te interesa conocerlo, puedes entrar directamente a la página web desde el enlace que dejé en la descripción o escaneando el código QR. Ahí encontrarás la presentación grabada y un acceso para escribirnos por WhatsApp, donde podemos enviarte un documento resumen con todos los detalles para inversionistas. Y si después de verlo quieres evaluar si este proyecto encaja contigo o si es mejor mirar otra alternativa, también encontrarás un formulario para solicitar una llamada con mi equipo. Completa las preguntas y luego podrás elegir el día y la hora que más te convenga. Y ahora sí, continuamos con la conversación. Entonces lo que tú me estás diciendo, cómo aprovechar todos estos beneficios viendo la situación de los demás países. Entonces en bienes raíces exactamente igual. O sea, lo estoy hablando con la renta fija, ¿verdad? Con la renta fija hubo un momento de un aprovechamiento de eso, y sin embargo todavía sigue siendo bueno. Estamos hablando que aquí hay cuentas de ahorro de alto rendimiento que pueden estar pagando unos 9.2%, entre 9 y 10%. ¿Ve? De interés compuesto. No está mal todavía, teniendo una inflación del 5.18. Entonces nos vamos para los bienes que te gustan a ti, los bienes inmuebles, los bienes raíces. Entonces vemos una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque hay falta de liquidez, hay un sobreendeudamiento. Y tú ves que por toda esta situación económica vemos una cantidad de locales comerciales,
hay un desincentivo también en la vivienda. Estamos hablando en Colombia. Aquí teníamos unos subsidios, Mi Casa Ya, desde el 2024 lo suspendieron. Entonces, en el sector inmobiliario hay una pequeña crisis también y ha aumentado los inventarios. Al aumentar los inventarios hay una presión hacia la baja de los precios, ¿verdad? Y hay una oferta mayor y hay una gran oportunidad, pero todavía siguen las tasas altas. Entonces, ¿quién es el rey? El que tiene la liquidez. Claro. Entonces, el que está ordenado, no tiene deuda y tiene cash, ahí tiene la oportunidad de poder adquirir estos bienes raíces baratos, a muy buen precio, esperar que el ciclo cambie, ¿verdad? Que es lo que esperamos todos, que sabemos que la economía es cíclica. Exacto. La economía es cíclica, de un auge viene una recesión, viene una crisis, viene una recuperación y luego viene el auge. Y sabemos que esto es cíclico. La deuda es cíclica también, ya sabemos que hay una deuda corta entre 5, 10 años y hay un ciclo de deuda largo, que estamos entre 50 y 75 años y estamos en el punto de los dos ciclos finalizando. El ciclo de deuda corto, que empezó en el año 2020, termina este año 2025, y en el año 1950, que fue cuando hubo el cambio de que Estados Unidos tomó el mando, ¿verdad? Que se convirtió el dólar en moneda de reserva mundial. Del 1950, el ciclo a 75 años, estamos hablando de 2025. Entonces, aquí va a pasar algo interesante, que va a haber una redistribución de la riqueza, Gabriel. Y eso es lo que hay que entender, y ahí es donde entramos nosotros para educar a la gente. Pero la clave ahorita está en la liquidez. El que tiene liquidez tiene el sartén por el mango. El que está financieramente organizado no tiene deuda. Tiene toda la estructuración que yo propongo, orden financiero, no tiene deuda, tiene un colchón o un fondo de emergencia por lo menos de 6 meses de un año de sus gastos, tiene ahorro, tiene inversiones, tiene emprendimiento, especula en el mercado y está listo y preparado. Ese es el que la va a hacer. Entonces va a haber un cambio, que es lo que estamos esperando en el 2026, hermanitos. Esa es como mi visión frente a lo que tú me estás planteando. Muy interesante lo que estás comentando. Y bueno, y recuerdo que en su momento hablábamos de Warren Buffett, ¿no? Que está en liquidez, precisamente aprovechando o esperando las oportunidades de compra, ¿no? Todos esos grandes millonarios están en liquidez, todos. No solo él. Si te estás dando cuenta, obvio que las posiciones de ellos es distinta. Claro, Mucha gente me decía, ay, pero es que Bill Gates compra tierra. Sí, pero es Bill Gates. Ajá, exacto. Sí. Tiene alta liquidez. Claro. ¿Cierto? Y compra tierras productivas, que eso lo analizamos nosotros. No es que va a comprar tierra improductiva, compra tierras agrícolas alquiladas, o sea, producen ingresos. Entonces, tiene razón, porque esos grandes inversionistas hoy están amasando liquidez. Así es. ¿Y por qué crees? Bueno, ahí vienen oportunidades justamente para utilizar ese efectivo. Va a comprar barato. Exactamente. Esa gente va a comprar inversiones baratas, porque viene la caída. Nos lo están mostrando todas las señales. Claro. Bueno, y eso quiero que lo analicemos ahora, pero antes de entrar ahí, si quisiera de repente aclarar un poquito el tema de los ciclos de deuda, porque de repente alguien que está escuchando esto por primera vez dice, bueno, ciclos cortos, ciclos largos, se unen los ciclos, pero ¿cómo de forma sencilla pudieran entender lo que esto significa? Bueno, yo te voy a decir cómo lo entiendo. Yo no soy economista como tú, pero hay algo muy importante, que la economía es cíclica y lo hablábamos. Viene un auge, viene una recesión, viene una crisis, viene una recuperación. ¿Cómo yo calculo eso? A través del Producto Interno Bruto. Okay. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Colombia nosotros llegamos a una crisis muy grande. ¿Por qué? Por la pandemia. Nosotros caímos más del 7%. Pero en el 2021 hubo un rebote y llegamos al 11%, un poco más del 11% del Producto Interno Bruto. Si te das cuenta, un gran auge. Y después vino una caída, una pequeña recesión, llegamos al
Del 11 pasamos al 7 y luego llegamos a una crisis. Del 7 pasamos casi al 1. Y estamos en una leve recuperación ahorita que vamos por ahí al 2.1%. Entonces esos ciclos, en el ciclo económico hay que entenderlo. ¿Cómo tú lo entiendes gráficamente? Tú te buscas cómo ha sido el Producto Interno Bruto, que se calcula por trimestre, y ahí vas mirando los ciclos. Ahí eso es el ciclo económico. Voy a explicarlo como lo entiendo yo. Los ciclos de deuda, ¿qué pasa? La economía funciona o por producción o por endeudamiento. O sea, si yo genero, produzco un bien, un servicio y me lo pagan sin deuda, se vuelve una economía simple. ¿Por qué? Porque digamos que el dinero con que tú me compras es algo cíclico. El dinero con que tú me compras vuelve otra vez, ¿verdad? Y se vuelve la economía simple en el sentido de que una persona que necesita un servicio lo paga y yo con ese dinero compro un servicio que yo necesito. Si lo compro de contado, basado en la producción, es una economía perfecta. Exacto. No hay ciclos. Claro. Ya. Pero cuando ya entra el endeudamiento, ¿verdad? Entonces yo puedo no solamente comprar bienes y servicios por lo que tengo en el bolsillo, sino por lo que puedo prestar. Exactamente. Entonces, ahí viene que la plata que yo presto y disfruto del bien hoy, tengo que sufrir las consecuencias en el futuro. Sí. O sea, que lo que yo hoy disfruto hoy, en el futuro, tengo que consumir menos. O sea, si yo hoy consumo más con la deuda, en el futuro tengo que consumir menos porque me toca pagar esa deuda. Exactamente, con intereses. Con intereses, entonces tengo que consumir menos. Pero ¿qué hacemos los seres humanos? Cuando llega el momento de consumir menos decimos, no, me vuelvo a endeudar. Entonces, eso es lo que Rey Dalio habla de la acumulación de deuda. Entonces, yo no me conformo con decir, me voy a apretar el cinturón y voy a consumir menos ahora, sino que consumo igual o más con otro endeudamiento. O sea, pago y me sigo endeudando, pago y me sigo endeudando. Como están haciendo los gobiernos. Como hacen los gobiernos y como hacen los hogares y como hacen las empresas. Exactamente igual. Entonces, para mí el ciclo de deuda corto es ese ciclo que se da de acumulación de deuda, que yo no termino de pagarla, sino que la acumulo entre un periodo entre 5 y 10 años. Y ese es el ciclo corto. Y el ciclo largo es entre 50 y 75 años de acumulación de deuda sin parar, sin pagarla. Por eso es que vemos hoy que en Estados Unidos tiene un endeudamiento de 125% de su Producto Interno Bruto, o sea, de su producción. Y Colombia está en un 60%, o sea, va por el mismo camino. Y si vemos los demás países, están similares. Exactamente. Así es que lo entiendo yo. No sé cómo lo entiendes tú. No, exactamente. Y yo lo veo en ese sentido y por eso es que se está hablando tanto de eso, como el problema de deuda que tienen los estados, que ya en otros momentos ha, digamos, estallado ese tipo de burbujas, si lo llamamos de esa forma. Pero siempre lo que han hecho es como, bueno, se endeudan más, pero eso no es sostenible eternamente. Correcto. Entonces, ¿qué hacen los estados? Que tú y yo lo sabemos. Ajá. Bajan las tasas de interés. Exacto. Imprimen plata a través de los bancos centrales y pagan intereses con esa impresión. Pero en estos momentos, como ya estamos, el ciclo de deuda está largo, ya apenas bajan las tasas de interés, la inflación se dispara. O sea, ya no hay control. Exacto. Ese truquito ya ahora en estos momentos no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el nivel de endeudamiento es exagerado. Entonces ahora viene un reinicio. Esa del gran reinicio, como dicen. Exactamente, exactamente. Aquí va a tocar, no sé cómo van a hacer los gobiernos, perdonarse las deudas, no sé cómo van a hacer, o sacársela a los ciudadanos, o perder activos. Exacto. Muchos países, los imperios perdieron tierra. Eso, de esa manera que perdían tierra. No tienes cómo pagarme, entonces dame un pedazo de tierra. Y por eso es que tú ves que países dicen, ay, pero ¿por qué Colombia antes era así tan grande y ahora es tan pequeñito? Porque le tocó ceder tierra. El Imperio Otomano le tocó pagar con tierra. Y todos estos imperios, el Imperio Romano le tocó pagar con tierras la deuda. Porque ellos empezaron a construir esos castillos y esa cantidad con deuda.
y en un momento dado no tenían con qué pagar y le tocó ceder con tierra. Exactamente. Estados Unidos, Canadá, todos estos países han hecho, Rusia, todos estos países han hecho lo mismo. Entonces no sé qué va a pasar, pero ahí hay una gran oportunidad, como te la estoy diciendo, para aquellas personas que tienen esta estructuración financiera que yo planteo. Para el de a pie que estoy hablando, para personas como tú y como yo que no vivimos del Estado, ¿verdad? Ni somos grandes inversionistas como estos de la revista Forbes, no somos grandes inversionistas, sino somos pequeños inversionistas y somos personas que actualmente o vivimos de esos ingresos pasivos, como en el caso mío, y vivimos de la actividad económica que hacemos, de nuestros negocios, en el caso mío, hotelero, inmobiliario, etcétera, y de mis asesorías y todo esto es lo que yo hago. Entonces, para esa persona de a pie, yo te diría que tiene que estructurarse financieramente, tener un orden y control del flujo de caja, que sea positivo. Segundo, que no tenga deudas malas, o sea que si tiene deudas improductivas o de consumo, mijo, ahora es el momento de salir de ellas ya no hay tiempo. Tercero, que tenga un fondo de emergencia y si tiene una empresa que tenga un capital de trabajo de operación por lo menos de 6 meses de gasto, por si viene una contracción grande, esa empresa pueda sobrevivir su operación y esa persona pueda vivir un tiempo sin producir o sin tener ingresos. Y luego sí, ahorros, o sea, primero tener esas 3 partes, orden, 0 deudas, tener un fondo de emergencia, yo le llamo colchón, para luego sí ahorrar para invertir. Hay mucha gente vemos que me llaman y me preguntan, Fito, ¿en qué invierto? Y lo primero que le digo, ¿tienes deuda de consumo? Sí, no es momento de invertir. O sea, no es tu momento de invertir. Entonces, de esa manera pensaría yo que pudiéramos aprovechar un poco porque la deuda, en estos momentos como está, se puede convertir en una inversión, porque las tasas de interés de las deudas, por ejemplo, estamos hablando que las tarjetas de crédito están alrededor del 25 y 30% efectivo anual. Entonces no hay una inversión que nos esté dando ese rendimiento. O sea, claro. ¿Qué mejor, Gabriel? ¿Qué mejor inversión que salir de tus deudas? Yo lo veo desde ese punto de vista. Salir de las deudas, aumentar la liquidez y esperar la oportunidad, porque va a llegar. No, y eso siempre lo hemos comentado, ¿verdad? Eso de que salir de deuda es la mejor inversión en el sentido. En este caso, claro, si estás pagando más por las tasas, depende del ciclo, ¿no? Depende del ciclo y las tasas que estás pagando, ¿verdad? Sí, porque cuando las tasas de interés estaban muy bajas, dinero pues era, ¿sí me entiendes? O sea, era una tontada salir de deuda viendo que la inflación estaba por encima de esas tasas de interés. Exacto. En términos reales era ganando plata por pagar deuda. Literal. Y eso lo hemos calculado. No sé si eso lo entiende la comunidad. En términos reales estamos hablando de descontando la inflación. Si yo tengo una tasa de interés, por ejemplo en Estados Unidos del 3% y Estados Unidos con una inflación del 5%, y tenías una hipoteca a 30 años, estaba sabroso, porque prácticamente te estaban regalando, regalando la hipoteca. Sí, tal cual. No, y es interesante ver como esa comparación entre las finanzas del Estado y las finanzas del hogar, digamos. Es que yo digo que son similares, yo me pongo a verlo, Gabriel, y son similares. Sí, tal cual. O sea, así como se comportan los hogares, así se comportan los estados. Y uno ve el problema, por ejemplo, que tienen en Estados Unidos, por eso la deuda. ¿Por qué Trump hace tanto empuje para que bajen las tasas de interés en parte? No solo obviamente para estimular la economía, sino para que la tasa de interés de la deuda que está pagando el Tesoro pues también sea menor. Pero un poco lo que tú dices, de repente ya no hay tanto margen para hacer eso. Igualmente en Europa le está pasando lo mismo. Pero es que claro, con las tasas de interés como estaban y toman deuda para pagar deuda y la deuda que toman entonces más cara que la deuda anterior y uno ve dentro del presupuesto del Estado que el pago de intereses cada vez más grande. En Estados Unidos en estos momentos está $1 billón al año de intereses. Exacto. Estamos hablando de 38 billones en deudas. Eso es algo brutal.
Y por eso tanto énfasis cuando, por lo menos al principio que llegó Donald Trump, ya como que se olvidaron un poco de eso, que hablaban o Doge con Elon Musk de recortar gastos, tratar de reducir. Gasto público. Efectivamente, por eso, pero uno ve como que ya se olvidaron de eso y siguen mandando dinero para las guerras, tal, Europa un poco lo mismo con el gasto militar. Yo no veo que, por eso tú hablas lo del el reinicio, ¿no? Que se tendría que dar, porque no veo que están dando medidas para solucionar esa situación. No sé qué tú piensas. Sí, yo por lo menos lo que veo del gobierno de Donald Trump es que sí, fíjate que ha frenado las ayudas. Por lo menos en Colombia se las ha venido quitando y cada vez más, y así ha hecho con los otros países. Ha aumentado los aranceles, ¿verdad? Para recaudar, ¿no? Y para recaudar y también para motivar la producción nacional, porque él está interesado y él sabe, y lo tiene claro, porque él es empresario y es inversionista, él sabe que la producción ya genera impuestos para el país, ya la producción, y él sabe que lo que está haciendo China, que es el que tiene la producción de Estados Unidos, básicamente es que allá sí se está generando un Producto Interno Bruto mayor que en el de Estados Unidos. Entonces, eso él lo ha entendido, sino que se ha enfrentado a unas situaciones complejas, no solamente en el ámbito económico, sino en el político. También. Y también contradictores, y también está la izquierda metida. En Estados Unidos, que uno quien lo creyera. ¿Verdad? Un país tan capitalista y está la izquierda bien arraigada ya. Y vemos que está haciendo daño también, igual que en nuestros países. Que me resulta curioso, justamente dentro de los podcasts hemos hablado sobre el tema de China con otros entrevistados y dicen, no, ya está el Partido Comunista, pero más capitalista que ellos. Sí, claro. Y parece que, en cambio, en Estados Unidos parece que la cosa está como al contrario, ¿no? Supuestamente el país más capitalista del mundo y toman medidas que no parecieran ir en ese sentido, ¿no? Así es. Es que a veces, yo a veces me trato de poner como en los zapatos de los gobiernos y no es fácil. No es fácil orquestar todo esto, la oposición, también el equipo que no entiende, el equipo de trabajo y las presiones, ¿verdad? Entonces, por lo menos vemos aquí a un gobierno nacional, a un presidente local nuestro de Colombia arrinconado. Lo metieron a la lista Clinton, ya le cerraron las cuentas de los bancos, le quitaron la ayuda para el tema militar. O sea, no es fácil. Y la oposición ahí también atacándolo y él no dándole un manejo adecuado a todo esto, tema mucho más emocional y personal, y le está afectando, le está pasando la factura Estados Unidos a Colombia y nos está afectando a todos, claro, económicamente. Y tú que has estado como viajando últimamente por varios países, no sé si habrás visto cosas interesantes en términos de repente cómo se está manejando la economía, qué está pasando actualmente, ¿qué has visto un poquito? Bueno, yo me fui más a pasear. Bueno. Me fui más a pasear. Pero, ¿sabes una cosa? ¿Qué vi en Suiza? Vi una Suiza especializada por regiones. No hay como una capital, hay la capital financiera, la capital, digamos que organizada por sectores o por regiones, y eso me llamó mucho la atención porque vemos que la parte de relojería la maneja ciertos sectores, la parte financiera la maneja ciertos sectores, hay como una especialidad. Yo no veo eso en Colombia, no hay una especialidad por regiones, y sí hay unas unas ventajas comparativas regionales. Por ejemplo, aquí vemos en Barranquilla el tema del puerto, ¿verdad? La Guajira, que no se está aprovechando eso, hay mucho centralismo. Eso vi en Suiza diferente. De pronto, en Italia, Italia la recorrí más, veo mucho aprovechamiento del turismo. Mucho aprovechamiento y del enfoque de querer que eso sea un renglón importante en la economía local, porque es que ¿qué hace cuando tú atraes masas de turistas? O sea, la economía se mueve en todos los aspectos, ¿sí me entiendes? O sea, no solamente hoteles, restaurantes, sino incluso todo el tema
por ejemplo, estuvimos en Florencia, el tema del cuero es brutal. Brutal el tema del cuero. Y estuvimos en Estambul, estuvimos ahí en el Gran Bazar, 4.000 locales techados, 4.000, digamos, establecimientos de comercio en un solo punto. O sea, vemos un comercio vivo, una ciudad de más de 16 millones de habitantes y un gobierno interesado en promover el turismo y en promover la industria y en promover el comercio. Entonces, digamos que es lo que logré observar de una manera de que son gobiernos que se interesan muchísimo en cuidar la seguridad, esos aspectos que te digo, en cuidar la seguridad, en cuidar el tema de impuestos, ¿verdad? O sea, una seguridad también jurídica para los empresarios y que se vea el producto de los impuestos. O sea, que el ciudadano, que esto yo pienso que es algo que pensaría que sí es vital, la confianza inversionista, Gabriel. Cuando uno como ciudadano siente confianza de lo que está haciendo el país, el impulso es mayor. Aquí, por lo menos en Colombia, vemos un Medellín que está creciendo mucho, está innovando, los paisas se han unido y vemos Barranquilla también en la misma dinámica. O sea, vemos dos ciudades que le están poniendo el alma independientemente de lo que esté pasando en el país. Barranquilla está en un crecimiento brutal. Yo viajo mucho a Barranquilla y Medellín. Entonces, y hay grandes oportunidades. El metro cuadrado en Medellín se ha disparado, a pesar de todo esto. Y el metro cuadrado en Barranquilla también. A pesar de todo este panorama. Y los inversionistas extranjeros llegando a invertir. Entonces, nosotros vemos que a pesar de que hay un gobierno que no lo está haciendo bien, vemos grandes oportunidades. Yo creo que quienes nos ven, que están en muchos países diferentes, sé que tengo seguidores aquí de muchos países de toda Hispanoamérica, también en España, incluso tenemos muchas personas, como que yo diría que analicen esos factores que estamos diciendo en su país e incluso en su ciudad o su región, porque no solamente es como se está manejando el país, sino de repente, como tú dices, de repente hay una ciudad que hay oportunidades específicas que pueden pasar, pero tienen que hacer como esa listica de análisis, ¿no? Por eso nos necesitan a los locales. Exacto. Fíjate que, por ejemplo, Valledupar es una ciudad intermedia, tiene 500.000 habitantes y tiene un área metropolitana ya de 1 millón. Y sí vemos un pequeño estancamiento en el tema económico, pero ¿por qué? Porque ha impactado el tema, Gabriel, minero. ¿Sí? Prácticamente la minería la quieren acabar y allá es una economía que transversalmente se beneficia de la minería. Vemos una economía agrícola que, aunque es potente, ha venido, digamos, en decadencia, ¿verdad? Por la seguridad. Entonces vemos que los ganaderos están en riesgo. Entonces están saliendo de sus tierras. Hay una narrativa de que el ganadero es rico y entonces que él se aprovecha del pobre y y entonces estamos hablando de que hay unas grandes dificultades ahí. El tema de la seguridad también, cierres de las vías, más que todo de las vías de Barranquilla hacia Valledupar. Eso afecta los negocios, afecta el comercio. ¿Sí? Pero vemos una ciudad que se está proyectando. ¿Por qué? Porque fíjate, independiente a lo que está sucediendo en el país, sí vemos un buen gobernante, un buen alcalde, se llama Ernesto Orozco, una buena gobernadora, que le están apostando a la ciudad. Entonces la están transformando en vías, en escenarios. Ahorita hicieron una simulación de un palo de mango, un escenario para el vallenato espectacular, una cosa que yo sé que va a traer mucho turismo.
y donde van a haber artistas de cera, y donde va a estar todo lo de la cultura vallenata en ese solo punto. Y vemos escenarios de deportes educativos, o sea, le están apostando a la ciudad. Entonces vemos un gobernante haciendo las cosas bien, ¿cierto? Utilizando, uno se siente contento que sus impuestos locales lo están usando bien. Vemos poca polarización entre los gobernantes. O sea, aunque hay de alguna otra forma oposición y todo eso, vemos respeto de la oposición. No hay todavía ese manejo diplomático entre ellos, ¿verdad? Aunque se reclaman entre ellos y todo. Entonces vemos una ciudad con grandes oportunidades. Y hay una ventaja muy grande a lo de Medellín y Barranquilla, que Valledupar está barato. Okay. Valledupar está barato. Entonces, y hay muchos locales comerciales desocupados. Las constructoras están abiertas a escuchar a todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo está abierto a escuchar que hay proyectos nuevos, o sea, todo el mundo está atento a lo que le propongan. Entonces, una gran oportunidad. El que tenga cash, la hace. Exacto. Entonces, fíjate, ya estamos mencionando, yo creo que todo esto le está dando un panorama de hacia dónde dirigir las inversiones para analizar los diferentes esos países, ciudades, donde pueden estar viendo este tipo de cosas y qué factores tomar en cuenta, porque tú dices, bueno, de repente Medellín muy bien, pero entonces está más caro, Valledupar tiene esas otras oportunidades, está muy interesante todo eso. Y Montería, digamos que está en la costa, sí, que yo conozco, Valledupar y Montería, que están como en momentos similares. Y si nos movemos un poco ahora, ya no el tema de ubicación, sino los diferentes activos. Porque claro, hay muchos mercados. Vemos que año tras año las personas que dependen solamente de un salario o una pensión pierden poder adquisitivo. Por eso, más que nunca necesitamos un plan financiero personal para que ni el gobierno ni la economía decidan por nosotros. Esa es la razón de las entrevistas y documentales que publicamos aquí en el canal y también en nuestra newsletter con análisis semanales que te llegan directo al correo para ayudarte a tomar decisiones mejores con información clara. Si te registras hoy tendrás acceso además a una clase express gratuita donde te enseño cómo dar tu primer paso como inversionista en solo 7 días, incluso si ahora mismo estás empezando de cero o saliendo de deudas. En esta clase vamos a explorar 3 pilares del dinero: ingreso, ahorro e inversión, y el sistema que usamos mis alumnos y yo para multiplicar capital sin fórmulas mágicas ni complicaciones. Es sencillo, entra en el enlace de la descripción o escanea el código QR en pantalla, escribe tu nombre y tu correo y tendrás acceso inmediato a la clase y al anime. Y ahora sí, continuemos con la conversación. Porque claro, hay muchos mercados hacia donde invertir. Están obviamente las acciones en la bolsa, están los bienes raíces, están las criptomonedas, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú ves yo sé que esta es como una pregunta muy amplia, pero posibilidades en el sentido de que de repente dicen, no, hay una burbuja, se habla de inteligencia artificial que puede ser una burbuja, otros hablan, no, crisis hipotecaria de repente, otro crash de nuevo. ¿Qué panorama puedes ver ahí entre los distintos activos? Yo te voy a contar un poco lo que yo estoy haciendo. Yo no hago recomendaciones de inversión, tú lo sabes, porque soy inversionista, invierto en bienes raíces, en mercado de capital, en propiedad intelectual, digamos en esas 3 ramas. Y como hablábamos ahorita, no es bueno copiar lo que hacen los grandes inversionistas, sino verlo como un norte, ¿sí? Verlo como un faro. Más no copiarlo, porque cada caso y cada inversionista está en una situación distinta, incluso, ¿verdad? El perfil de cada inversionista es distinto, ¿verdad? Yo tengo un perfil, digamos que yo diría que moderado, no soy arriesgado, soy moderado. Entonces, es muy importante entenderlo. Entonces me hablaba de los activos. Depende de la cantidad de capital. Por ejemplo, si es con poco capital, hay una gran oportunidad en el mercado financiero, una gran oportunidad. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy apuntando al mercado financiero de alta liquidez. Entonces compro acciones que pagan dividendos. ¿Por qué? Porque al colocar mi capital, inmediatamente tengo un retorno, ¿verdad? Pero también tengo la posibilidad de liquidar la inversión y poder tener cash para moverme. Entonces ahí estoy colocando gran parte de mi capital. Estamos hablando entre un 10 y 15%. Entonces yo veo, si tienes poco capital, no te vayas por bienes raíces. Vete por el mercado financiero. Acciones,
Y yo veo los activos productivos que generen ingresos pasivos porque mi enfoque es libertad financiera. O sea, mi enfoque es que tu suma de ingresos pasivos pequeñitos logren pagar tus gastos. Ese es mi enfoque. Yeah. Y yo no me voy a mover de ahí. Yo sé que a ti te gusta la capitalización, Sí. te gusta un poquito la especulación y no está mal. En el caso mío, mi enfoque es libertad financiera y mi enfoque es activos productivos que generen ingresos pasivos. Ingresos pasivos son aquellos ingresos que se generan sin que tú operes, sin que tú estés activo ahí o estés operando directamente. No requiere de tu presencia física, mejor dicho. Ese es el enfoque mío. Si hay un buen capital y hay un capital importante, yo me iría por locales comerciales. Locales comerciales alquilados, produciendo, donde yo pueda hacer mis números, que me den los números y que la rentabilidad neta esté un poquito por encima de la inflación. Ponle tú 3 puntos por encima de la inflación. En Colombia estamos hablando de 5%, 8%. Entre 7 y 8% neto. Bruto entre un 12%. Y por otro lado, los creadores, como nosotros, yo sí diría que yo sé que te siguen a ti y a mí me siguen muchos creadores y mucha gente que hacemos todo este tema de propiedad intelectual, enfocarse en marcas y enfocarse en derechos de autor, ya, en construirlo, muchas veces hasta sin dinero. Por ejemplo, yo que escribí mi libro, pues, ¿qué me gasté yo? Pues, sentarme en mi computadora y de pronto con un papelito y escribí mi libro, ¿verdad? Lo lanzamos en el 2023, ya llevamos 2 años ganando regalías. Ya, regalías sin producir, están en todas las librerías del país. Entonces, pensaría que esas serían como las 3 líneas. Arrancar, si tengo poco dinero, arrancar mercados financieros, acciones con dividendos, ETFs que paguen dividendos, Okay. ETF, o también fondos de inversión, pueden ser inmobiliarios o no, que lo conozcas por dentro, que conozca qué contienen por dentro. Bienes raíces, un poco que tenga con locales comerciales que ya estén generando ingresos. Eso haría yo. Nos está un poquito agarrando la lluvia. Bogotá, exactamente. Pero oye, casi Bogotá, un solazo. Ahí está bien, así. Bueno, aquí nos agarró un poquito la lluvia, No, pero ya ahí para ir cerrando, que este es el clima de Bogotá, ¿no? Teníamos un sol espectacular y ahora estamos lloviendo. Está lloviendo. Exactamente. Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de en qué estás invirtiendo. Yo siempre le pregunto eso a los invitados. Pero me gustaría un poquito qué consejos sí puedes dar para personas que son de repente empresarios. Hablamos de un panorama complejo, ¿verdad? Que estuvimos detallando aquí. ¿Qué consejos le puedes decir más allá de los consejos que diste al inicio del tema de las deudas, de la organización financiera? Yo pienso que el empresario hoy debe enfocarse mucho en estructurar su empresa, en concentrarse, en que tenga un muy buen modelo de negocio, que tenga un sistema de gestión empresarial, que tenga un muy buen sistema de ventas, ¿verdad? Porque se descuida mucho en eso, que estructure sus procesos. Yo veo mucho el empresario descuidado en el tema de sus procesos. Entonces, yo pensaría que ese sería el mayor consejo, de que defina muy bien su modelo de negocio, su sistema de gestión empresarial y su sistema de venta y marketing, para que le permita a él poder crecer de manera organizada y estructurada. Pensaría yo que ese sería el mejor consejo para él, lo que yo logro observar. Y para cerrar, ¿qué libro recomendarías? Hay un libro que yo sé que a ti te gusta y lo recomiendo, que es Los secretos de la mente millonaria. Espectacular. ¿Por qué? Porque es que esto es de mentalidad, definitivamente. Y si tú cambias la mentalidad, definitivamente todo cambia. Y otro libro, mi libro, Permitido ser rico, hombre. podría recomendar esos 2 libros, Gabriel. Bueno, Fito, creo que las lluvias ya vamos a tener que Ya cortar no. aquí, pero muchísimas gracias, siempre un placer Claro que sí, conversar Gabriel, contigo. con todo Esperamos que la próxima sea en Punta Cana de repente. Ok, claro que sí. O en Valledupar. O en Valledupar, exactamente, que te debo la visita por allá.
Entonces, bueno, nos veremos en un próximo episodio de Creando Capital. Voy a dejar los enlaces de Fito abajo si quieren seguir aprendiendo con él, de Gym Financiero, Fito Cote Finanzas. Y aquí al lado voy a dejar el episodio anterior del podcast. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber. Y recuerda que todo sistema tiene su método. Y el método funciona.